De recibir en esta mañana a Hernán Subeldía, que es flamante presidente de CAFMA. CAFMA es la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Gracias por venir, Hernán. Bueno, muchísimas gracias y muchas más gracias por el flamante. Flamante, ¿no? Estrenando cargo Sí, prácticamente. ya hace poquito que asumí, si bien era vicepresidente y veníamos trabajando en la presidencia de Enrique Bertini, asumí hace un mes y pico la presidencia. Vos pertenecés a la empresa Pulqui, que está en Carlos Casares, ¿verdad? Exactamente. Y introduzco este tema porque Carlos Casares es uno de los partidos que está severamente comprometido por el exceso hídrico. ¿Cómo atraviesan el momento en la zona? Mira, la verdad que es un momento muy complejo. Creo que ya si no estamos ahí casi superando el doble de la media anual de precipitaciones. Tuvimos lo que hace un par de años pensamos que era una desgracia, que fue la sequía. Sí, claro. Y con el correr del tiempo eso nos generó un poco de pulmón para absorción de gran parte de las precipitaciones que tenemos, pero igual no da abasto en ningún canal, ningún desagüe, ningún nada. Es una zona que estaba muy comprometida. Creo que a duras penas se logró cosechar bastante, no se logró sacar muy poco de los campos, pero la perspectiva a futuro es la que da más miedo porque no se va a poder sembrar gran parte. Directamente no se va a poder sembrar nada. No, hay campos que no se puede ni siquiera llegar a los campos con los equipos para sembrar. Claro, entonces vamos no a hay tener camino un año... en principio y hay Exacto. muchos campos que están tapados por el agua también, por lo que hemos visto en imágenes que nos mandan. Exactamente. Bueno, ayer tuvimos una reunión en el Ministerio de Regulación y una de las cosas que hablamos es en los últimos, que esto no es una cuestión de política coyuntural, que viene desde hace mucho tiempo, el deterioro de toda la red vial agrícola es tremenda. Sí, eso en todos lados. Sí, acá se combinan dos cosas, falta de obra, falta de mantenimiento en los caminos y un episodio de la naturaleza como ocurre cada 15, 20 años, ¿no? Tal cual. Tenemos algunos caminos que se hicieron para cuando pasaba un charré. Y hoy te pasa un camión con 40.000 kilos, uno atrás del otro, pasan cosechadoras grandes, tractores con sembradoras grandes y cada vez, digamos, no solo no falta mantenimiento, sino que se debería hacer una readecuación total a las máquinas que hay hoy en día, ¿no? Repensar el Estado para este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la situación que vive el sector en cuanto a la importancia que tiene, la enorme relevancia en la estructura económica de la Argentina, lo que le aporta el sector y la necesidad de que el sector se pueda desarrollar a partir de una infraestructura acorde con los nuevos tiempos, ¿no? Claro, tal cual. Digamos, hoy muchas veces pasa la discusión por retenciones sí, retenciones no, más o menos retención, y estamos perdiendo entre un 5 a un 9% la producción por falta de infraestructura vial. Totalmente de acuerdo. Entonces creo que la discusión debería ser no digo que no tenga que estar discuta la otra eso, discusión, pero no, esto debe otro ser también. parte de una discusión mucho más grande. ¿Cómo está la industria de la maquinaria agrícola hoy en la Argentina? Mira, nosotros veníamos trabajando bien hasta estos últimos 2 meses que muestra una baja del 5% mensual de promedio. Cuando decimos estamos trabajando bien, estábamos por encima del 2024, que no fue un año muy bueno. Todavía estamos bastante por debajo de los valores del 2022, que sería un año normal de trabajo. Lo que sí se notó en esta coyuntura electoral donde hubo mucho ruido político, económico y las tasas se dispararon, la falta de venta porque nadie invierte, nadie puede invertir al 80%, nadie se puede capitalizar al 80% anual, no hay forma. Entonces, estamos esperando, ya están bajando las tasas, estamos esperando que las tasas estén a valores acorde a las proyecciones de inflación que haya, que va a haber, y ahí se va a reactivar. Tanto el productor como el contratista, nosotros mismos en el interior, digamos, en eso tenemos una idiosincrasia muy similar entre el fabricante y el productor y el contratista. Cuando agarramos un mango, cuando tenemos condiciones, la invertimos, porque es lo único que sabemos hacer. Digamos, uno lo invierte en la fábrica, el otro lo invierte en fierro, o en el campo, o en hacer un alambrado, o en cambiar una máquina, o en agregar tecnología a una máquina. Lo que más se siente en los parates nuestros es... más allá de la zona nuestra, ¿no? Es el tema de falta de crédito a tasa razonable.
y casi que no hubo financiamiento este año, salvo situaciones muy particulares donde en alguna que otra muestra algunos bancos oficiales ofrecieron, no sé si después se concretaron, algunos créditos que mostraban tasas muy por debajo de las habituales, ¿no? En Expoagro fueron buenas las tasas y Santa Fe tuvo muy buenas tasas en agroactiva también. Creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe acompañó mucho a ¿Y la eso movió santafesina. un poco? Sí, traccionó mucho. A diferencias con otros años, el Banco Nación también traccionó bastante y eso generó un caudal de negocios que la verdad que teníamos un año con expectativas no tan buenas y creo que se cumplieron bastante, por lo menos en el primer semestre del año. Y eso fue circunstancialmente, después eso se corta. Nosotros los 6 primeros meses en la Argentina, dado cómo está el cronograma de exposiciones Sí. y la oferta con la que salen los bancos en dichas muestras, son un poco los que te plantean el año, ¿no? Por más que vos decís, bueno, pero yo puedo vender una máquina de grueso o una plataforma, un draper que se va a usar recién a fin de año, pero por lo general los negocios se hacen en el primer semestre, ¿no? Las fábricas venden en el primer semestre y los bancos ya proyectan su flujo con las ventas que se hicieron en el primer semestre. De todas las consultas que se hacen en esas muestras que son tan importantes para ustedes, ¿cuánto se concreta en operaciones después? ¿Hay un porcentaje más o menos que les va para todas las empresas de producción de maquinaria? Mira, yo te voy a tirar algunos números que teníamos histórico de un trabajo que hicimos con el Banco Provincia. Entre el 10 al 14, 15% de las presolicitudes que se presentaban se monetizaban. El 2022 fue un año récord que estuvo cerca del 20 y pico de las presolicitudes. Supongo que lo mismo se debe extender hacia todos los bancos. Convengamos que un productor presenta la misma presolicitud en todos los bancos y después ve con cuál sigue, ¿no? Digamos, hay una gran parte de eso que no se monetiza y hay otra gran parte que la tienen todos los bancos y sin embargo el productor elige un solo banco, ¿no? Se proyecta una gran campaña triguera, hay algunos especialistas en el ámbito privado que inclusive anticipan una cosecha récord para la Argentina de 25 hasta 26 millones de toneladas de trigo. Y aparentemente, salvo en excepciones, como en tu caso, ¿no? Hay alrededores de Carlos Casares y demás, esos partidos de la provincia de Buenos Aires con exceso hídricos, hay campos que están de forma extraordinaria presentando y proyectando una campaña gruesa muy buena. ¿Qué influencia tiene eso en la potencialidad de ventas para ustedes después? Para nosotros hay dos factores fundamentales que es rindes y créditos. Hasta me atrevería a decir que el valor de commodity, no digo que no tenga peso, tiene un peso importantísimo, pero es un cachito menos que el rinde. La gente cuando le dan los rindes es como que se predispone de otra forma. Y los créditos es lo que, digamos, cuando vos sacás la cuenta a ver si te conviene invertir o no, pero cuando ya tenés un buen rinde estás predispuesto de otra forma. Ya el productor o el contratista entra con otra cara. Exactamente. Ojalá tengamos excelentes rindes, ojalá tengamos una suba, que no creo que pase en forma significativa del precio de los commodities, ojalá que se pueda rever el tema de las retenciones para que eso vaya bajando y eso permita que el productor y el contratista pueda invertir, porque si tiene plata invierte, es la realidad. Es la realidad del sector, ¿no? ¿Cómo están los costos para la producción de ustedes en la diaria en relación justamente a lo que se vino viendo de un tiempo a esta parte? Mira, es un tema que está muy, muy caliente, que se está hablando mucho, el tema costos, el tema precios. Este gobierno hizo un poquito de escuela en eso, en separar costos y precios. Y me parece que si bien en algunos sectores son primos hermanos, en otros sectores son ni siquiera vecinos. Nosotros teniendo costos que están por encima del 30% de lo que tienen nuestros colegas brasileros, por ejemplo, estamos teniendo precios competitivos. Entonces, por eso separo costos y precios. También tenemos que separar lo que es el precio de una máquina nacional a una máquina importada que se ensambla o que se le hace algún proceso en la Argentina, ¿no?
pero hoy seguimos siendo competitivos aún con costos más altos, lo cual es muy preocupante porque eso te achica el diferencial de margen o el presupuesto que vos tenés pensado para inversión, tanto sea en I+D como sea en comprar una máquina, en tecnificarte, en lo que sea. Entonces, la industria nacional propiamente dicha está achicando eso. Y eso a futuro te puede generar un problema de competitividad. Y es cierto que nosotros estamos trabajando desde CAFMA en un modelo de gemelos digitales donde estamos viendo cómo impacta cada uno de los costos y moviendo esas variables, cómo nos quedaría el costo final de una máquina. Y hay impuestos que impactan mucho, impactan más, otros menos, pero cuando hablamos del impuesto, por ahí no tenemos que hablar del impuesto como impuesto en sí solamente, sino probablemente la carga burocrática que te genera tener ese impuesto. Digamos, hay empresas que tienen más de una persona trabajando solamente en conciliar débitos y créditos. Entonces no estamos hablando del impuesto en sí, sino de todo lo que lleva atrás ese impuesto, ¿no? Espero que vayamos camino a un país más ordenado, donde dejemos de tener la millonada de dólares que hay en saldos técnicos de IVA, donde no tengamos que pagar 2 veces y pico ingreso bruto en toda nuestra cadena de valor, donde no tengamos impuesto al cheque, donde no tengamos impuesto al cheque o débitos y créditos sobre los sueldos que pagamos, y donde la brecha del costo laboral a lo que nuestro empleado se lleva en el bolsillo sea cada vez más chica. Todo esto que estás mencionando respecto de la cuestión impositiva y de la gestión de la administración impositiva, ¿tiene incidencia en los costos, que son un 30% más, por ejemplo, de los costos que tiene la industria brasileña, nos contabas recién? Eso impacta directamente en los costos. Digamos, todas estas cosas que yo te voy nombrando, en mayor proporción o en menor proporción, tenemos un impacto en el costo que nos genera que nuestra hora industrial está un 30% más cara que la hora industrial brasileña. Por lo tanto, me imagino que tiene mucha expectativa por lo que propone el Ejecutivo Nacional después de las elecciones para tratar en el Congreso leyes laborales y leyes impositivas. Exactamente, tenemos expectativa en eso y estamos haciendo todo el trabajo posible para formar parte del diálogo, porque uno entiende que una persona que está en ese puesto no tiene el número fino de todos los sectores que componen el entramado productivo de la Argentina, de minería, de petróleo, de pesca. Entonces nosotros creo que como cámaras tenemos que hacer nuestro trabajo para llevar nuestra realidad y nosotros estamos haciendo un laburo muy técnico para mostrar esos números y para ver, digamos, generarle un tablero que vean que en función de lo que muevan, lo que impacta cada una de las cosas. Es decir, que ustedes le estarían por entregar a funcionarios algún laburo que están haciendo para explicarle las diferencias o las asimetrías que hay con países de la región que compiten con ustedes. Estamos completamente preparados para eso, estamos terminando, vamos haciendo en rubros por rubro el sistema de modelos digitales, nos faltan algunas máquinas todavía, pero estamos haciendo hasta máquina por máquina puntualmente y ya hemos tenido reunión y lo tenemos a disposición para que vayan viendo eso y que vean el impacto, digamos, para que si estamos hablando de un estado donde no hay plata, para optimizar eso, ¿no? Porque por ahí no se utilicen recursos en cosas que no son tan importantes y se utilicen realmente las poquitas balas que tenemos, den en el blanco. Hernán, al mismo tiempo, este gobierno en algún momento abrió la importación de maquinaria usada, inclusive, que generó, bueno, mucho ruido, por lo menos en el ambiente de ustedes. ¿Cuál es la mirada ya de un tiempo a esta parte implementada, esa resolución? ¿Cómo ha impactado esto en ustedes? El impacto en términos cuantitativos no fue grande, pero a mí eso me invita a pensar que estamos abriendo una puerta muy peligrosa a uno de los sectores más, para poner en riesgo uno de los sectores más productivos de la Argentina. Porque no fue algo que entraron 1000 máquinas, digamos, no cambió el mercado de maquinaria agrícola nacional, pero me parece que se corre un riesgo potencial en 2 líneas. Primero, en cuestiones fitosanitarias, hay trabajos hechos donde máquinas importadas, usadas, que han entrado en algunos países, han generado un tremendo problema en el ecosistema, porque hoy una semilla mide 1 milímetro y te puede generar una plaga o algo, como puede ser, no sé, la rama negra, el yuyo colorado, que puede tener un costo de miles de millones de dólares para un país y para los productores, lógico. Y por otro lado, me parece que
es una forma de desalentar la inversión de la industria nacional. Como te digo, nosotros somos muy competitivos. Esta semana estuvimos trabajando en pulir los últimos números, estudios de competitividad con respecto a Brasil, con respecto a Uruguay, con respecto a Estados Unidos. Y hoy tenemos precios que son realmente muy competitivos con los de los otros países del mundo con menores costos. Precio, calidad, calidad. Exacto, en iguales condiciones, la misma máquina. Yo te pongo una sembradora con esta tecnología, con estos surcos, con esto. A eso le tenemos que agregar después el servicio que tiene un productor, un contratista cuando compra una máquina nacional, porque realmente uno anda mucho por las ferias en el mundo y vos no te encontrás en otro lugar del mundo que un productor o un contratista esté sentado con el dueño de la fábrica diciéndole, che, vos sabés que la tolva mía tuvo en el Safety le pasa esto, o la sembradora tengo esto, hablando de dueño a dueño. Eso no existe en el mundo. Digamos, lo que existe en el mundo es una empresa con un directorio que tiene un departamento de ingeniería que hace un producto y trata de venderte ese producto. El modelo acá es diferente. En la Argentina, el sistema de siembra directa y toda la idiosincrasia del interior trabaja de una forma diferente, porque en realidad los fabricantes son productores o personas afines a los productores que se animaron a hacer una cosa diferente. Entonces hay una sinergia que no existe en ningún otro lugar del mundo. Hay un desarrollo que tiene que ver con la unión de los dos sectores, con la agroindustria y el agro, ¿no? ¿Se puede cuantificar, Hernán, qué porcentaje de la producción de maquinaria agrícola nacional se exporta o es muy difícil? No, Argentina tiene un mercado interno de alrededor de 2.000 millones de dólares de maquinaria agrícola y hoy se están exportando alrededor de 150 millones de dólares a 60 y pico países. ¿Somos competitivos o se sostiene ese mercado por una cuestión estratégica hoy en día? Para mí ese es todo el punto 2. Hoy tenemos costos muy altos y la exportación es como muchas empresas lo están utilizando el tema de la exportación para cubrir la estacionalidad de un producto. Digamos, el que fabrica una tolva se vende en una época del año, una sembradora de fino, de grueso, se vende en una época del año. Entonces, la exportación es una herramienta para darle laburo a la gente durante todo el año. Pero con los costos que tenemos no somos competitivos para exportar nosotros, tampoco somos competitivos acá. Digamos, estamos siendo competitivos en precios, sacrificando rentabilidad e inversión, pero no funciona así, digamos, un mercado, ¿no? En algún momento la maquinaria agrícola tenía capacidad plena de producción, agregaban turnos. Hoy, ¿hay capacidad ociosa en la industria o están trabajando a pleno otra vez? No, hay capacidad ociosa, las empresas pueden aumentar muchísimo más su producción. Yo creo que hoy tenemos un potencial solamente de exportación de maquinaria agrícola que es un 300% de lo que se está exportando. Yo siempre digo, por ahí muchas veces es como si sos vecino o amigo de alguien muy famoso, no tomás dimensión del peso que puede tener esa persona. Y a nosotros nos pasa lo mismo acá en la Argentina. Nosotros no miramos el sector agroindustrial como todo un conjunto, porque es eso, es un conjunto, y no miramos el peso que tiene. Digamos, cuando vos salís de la Argentina y vas al mundo y vas a Hannover y ves los stands que tienen en las empresas argentinas, cómo venden allá, ves los productos argentinos, ahí te das cuenta. Y te das cuenta cuando el mundo está mirando a Argentina. Y cuando escuchás que hay algunos ruidos, que puede haber algunos ruidos de los farmers americanos con el presidente Trump por la ayuda de la Argentina, entonces sí, che, realmente estamos jugando en primera. A veces no lo vemos, es como, no sé, una persona que vive en Buenos Aires por ahí no le da importancia a la arquitectura y dice, no, sí, pero París, no, pero Madrid. Y vos salís por el Bajo y vas por Avenida de Mayo y tenemos Buenos Aires una ciudad extraordinaria. Pero estamos acostumbrados. Bueno, por ahí eso mismo es lo que nos pasa con el sector agroindustrial nuestro. Somos el sector más eficiente del mundo en producción agropecuaria. ¿Qué año van a cerrar y hacia dónde va la maquinaria agrícola argentina? ¿Qué es lo que ven ustedes? Yo, en términos personales, creo que el año ya está prácticamente cerrado. Van a seguir saliendo algunas operaciones de máquinas que se puedan financiar con algunos cheques o con máquinas de menor valor. No va a ser un año bueno.
creo que si tenemos un buen rinde y con una economía que tiende a ser más ordenada, a una menor inflación y con tasas que sean competitivas, creo que podemos tener un 2026 que realmente valga la pena, ¿eh? Creo que se están dando, saliendo de mi zona, ¿no? Se están dando las condiciones para que tengamos un muy buen 2026, porque si estamos proyectando una inflación que ronde el 20% anual, y vamos a tener tasas que deberíamos tener tasas Por ahí que nomás. estén en esos valores, y en esos valores con rindes y acompañado un poco probablemente con sacarle un poquito la pata de encima al campo, yo creo que puede crecer muchísimo el sector nuestro. Gracias por compartir este momento con la mañana de Mercado Visión aquí en Canal Rural. Bienvenido, sentite como en casa, presidente de CASMA, que vas a tener mucho recorrido todavía y bueno, utilizanos como una plataforma de difusión también para todo lo que están haciendo y para los requerimientos que tiene toda la industria en función de las cuestiones políticas. Gracias por venir. Bueno, no, muchísimas gracias a vos por invitarme y dejar dar este mensaje. Me parece que tenemos que empezar a laburar todos juntos. El interior, yo digo que es un ecosistema, no es las fábricas, el campo, la vaca, el productor, el ganadero, el lechero, sino que formamos parte de todo un ecosistema que tenemos que empezar a laburar en conjunto y defendernos en conjunto para que crezca. El sector, ¿no? Como un todo. Hernán Subeldía, presidente de CASMA, en esta mañana de Mercado Visión. Pausa breve, ya estamos.